El 26 de diciembre vencían alrededor de 24.000 millones de dólares en contrato de opciones de Bitcoin, lo que sería el mayor vencimiento del año, concentrado en Deribit y otros mercados. Ese vencimiento terminó encarcelando el precio del activo entre los 90 y los 85.000 dólares y reduciendo drásticamente la volatilidad durante un periodo de tiempo. La mayor parte del Open Interest se concentraba en tres zonas. Los puts fuertes en las zonas de los 80-85.000 dólares, con énfasis en el strike de 85.000 dólares, y un clúster importante también alrededor de entre los 80 y 82.000 dólares. Calls muy cargados entre los 100 y los 116.000 dólares que capaban el upside para muchos institucionales. Y un nivel de máximo dolor, el max pain, que es el precio en donde más opciones expiraban sin valor, que varios analistas situaban entre los 95 y los 96.000 dólares para ese vencimiento del 26 de diciembre. Con todo esto, la zona de los 85.000 dólares se consolidó como el pivote del rango, con soporte técnico, y debajo un colchón de puts concentrados entre los 83 y los 82.000 dólares. Y si se activaban masivamente, podrían forzar ventas adicionales, causando un flash crash o un crash o un flush rápido, generando una cascada de liquidaciones que bien pudo haber llevado a Bitcoin de vuelta a los 70.000 dólares. Para los market makers era óptimo mantener a Bitcoin cerca, pero no por encima de los 85.000 dólares, donde tenían más control del gamma y evitaban que se dispararan esas puts profundas. A la vez, impedir que el precio se acercara demasiado a la zona de los 95 y 100.000 dólares, donde el max pain empezaba a favorecer demasiado a los compradores de calls y les habría exigido cubrirse con colaterales comprando en spot o futuros en plena baja liquidez navideña. Esa estructura incentivaba a frenar movimientos bruscos fuera de ese rango, encarcelando el precio entre los 85 y 95.000 dólares, comprando las caídas y vendiendo las subidas. La presión de los market makers para evitar que el precio escapara a los 90.000 dólares, pero también para que no se fuera por debajo de los 82.000, donde se abrirían de inmediato órdenes put que empujarían aún más abajo el precio de Bitcoin y les borrarían buena parte de las ganancias acumuladas manteniendo el precio en rango, terminó produciendo un mercado lateral de alrededor de 48 días. Todo esto para explicarte por qué llevamos 48 días atrancado. Y si tú no entiendes de qué estamos hablando, en los últimos dos videos del año, en diciembre, explicamos parte de esto. El inicio del año llegó con dos grandes movimientos. El primero, la salida de Bitcoin de una tendencia bajista de corto plazo en la que venía siendo castigada desde los 126.000 dólares. Y el segundo, por supuesto, la captura del narco bravucón, dictador, payaso que se decía ser presidente de Venezuela. Ambas situaciones han provocado un reculismo masivo en posiciones que parecían lógicas. Por un lado, quienes claman por un bear market ahora publican videos llenos de velas verdes y anuncian un bull run, aunque aclaran algunos que puede ser cortico. Y eso ya no suena a análisis técnico, sino a estrategia de hedge reputacional o cobertura reputacional contra la incapacidad de predecir con certeza pues el futuro. Si el precio sigue subiendo, pueden decir que lo advirtieron. Y si falla y el precio cae, reivindican el guión bajista original que traen desde octubre. Entonces, después de llevar meses gritando bear market, ahora decoran sus miniaturas o thumbnails con velas verdes para no quedarse fuera del flujo. Pero claro, de algo tienen que vivir ellos y algo tienen que consumir quienes siguen buscando riqueza rápida y sin esfuerzo. Así como estos traders pitonizos, algunos gobernantes, secretarios y ministros ya empiezan a bajar el tono con el que se refería al presidente Trump. Mr. President. Se les ve preocupados y cabizbajos, incluso algunos ya incluidos en la lista Clinton
muestran públicamente su desacuerdo con la operación en Venezuela, pero suavizan el mensaje a través de sus ministros vendiendo cooperación en la lucha contra el narcotráfico a los Estados Unidos. Es una cobertura ante la cobardía de no mantener su posición hasta el final, porque está claro que no es de principios precisamente de lo que estos renedos de estadistas gozan. Así que, pues si no quieres ser uno más de esos que tienen que buscar cobertura para lo que dicen porque su lengua es incapaz de respetar el proceso cognitivo del análisis profundo, quédate hasta el final del video. Vamos a ver datos y análisis fundamental y técnico, por supuesto, que soportan lo que venimos diciendo desde hace varios meses en este canal. Dale like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones del canal y no te pierdas el contenido. Estamos de vuelta en 2026. No seas de los que no coordina la lengua con lo que hay aquí adentro. Con las políticas de Bessent, de la TGA prudente, la Treasury General Account, tratando de mantener el drama del techo de la deuda al margen, pero llevándola a niveles que no estrangulen, por supuesto, las reservas bancarias, y el giro de la Fed el 1 de diciembre, finalizando la QT tras reducir más de $2 billones del balance y comenzar un ciclo de bajadas de tipos de interés, parece que estamos asistiendo a una especie de vals acompasado entre el bueno de Scott y el lento de Powell. El plan parece ser mantener el balance estable usando compras pequeñas, las RMPS, por sus siglas Reserve Management Purchases, que en castellano de a pie se traducen unos $40 mil millones o $40 billones mensuales en Treasury Bills, es decir, compras de bonos de corto plazo para sostener la liquidez en el mercado de reservas sin entrar directamente a una QE, Quantitative Easing clásica. En la práctica, por supuesto, no es la QE de 2020, sino más bien una QE quirúrgica sobre el front end. Curioso. Parece que todos se volvieron cirujanos por estos días, porque quirúrgica fue también la extracción del narcodictador en Venezuela. Hay que darse gusto con este tema todavía un buen tiempo. Este juego con la TGA, no GTA, la TGA y las recompras, sumado a la liquidez marginal, puede pasar de ser el viento en contra a ser el viento cruzado que favorezca los activos de riesgo como Bitcoin. Cosa que ya habíamos hablado con suficiencia en los últimos 2 videos del año. La liquidez comenzará de nuevo a fluir este año y aquí hemos repetido hasta el cansancio que es la liquidez la que marca el rumbo de los activos financieros. Los famosos ciclos de 4 años de Bitcoin que tanto claman los influencers que viven de las emociones de sus seguidores y no del análisis de las circunstancias macroeconómicas, en la práctica han estado marcados por el rumbo de la liquidez. Así que más que Satoshi haber programado los ciclos de la Fed, porque no programó evidentemente los ciclos de la Fed, pero sí los ciclos de Bitcoin o los halving, lo que vemos en retrospectiva es que el halving ha coincidido una y otra vez con las fases de política monetaria expansiva. Es que con razón hay algunos que dicen que Satoshi puede ser un ente venido del futuro, porque le coincide exactamente, parece que hubiese sabido cuáles eran los momentos de política expansiva. Pero eso parece estarse acabando. El problema es que ese patrón, que hasta ahora parecía predictivo, se distorsiona con el evento del 2020 y el exceso de estímulos. Un balance de la Fed inflado con trillones de dólares y luego una QT agresiva desde 2021 hasta el 1 de diciembre, que fue lo que vivimos hasta hace un mes, poco más de un mes. En ese periodo, Bitcoin marcó mínimos por el orden de los $16,000 en su parte más bajista del mercado, bear market,
y un máximo por el orden de los $126,000 en su parte más alcista, lo que algunos llaman el tope del bull market. Todo ello sin que se relajara realmente la contracción monetaria, porque fue hasta el 1 de diciembre donde empezó a relajarse la contracción monetaria. Bueno, incluso antes, en la primera bajada de tipos, pero es con el fin de la QT que empieza a relajarse realmente la contracción monetaria. Y sin embargo, vimos liquidez fluyendo al sistema en la M2 durante todo el año. Así entonces es fácil pensar en un bear market ahora mismo, más aún cuando el precio ha corregido alrededor de un 37%, aunque un 37% es una corrección normal de un bull market. Un 37% desde el máximo de octubre hasta el mínimo que hicimos hace unos días. Hasta ahora, la acción de precio, por supuesto, le da la razón a los osos y a los influencers emocionales. Si la corrección se ahonda y cae alrededor del 70%, voy a tener que darle la razón. Pues yo y muchos otros que creemos que este no es un bear market. Vamos a tener que darle la razón y aceptar que el mercado está programado y que aunque los fundamentales y la macro no acompañen, hay jugadas que manipulan el precio, como la que mencioné al comienzo del video, donde se mantuvo a Bitcoin preso entre los 85 y los 90 mil dólares. Pero si el precio reacciona y vemos en 2026 un nuevo ATH, entonces esa narrativa del ciclo de 4 años, que siempre se ha cumplido de forma diligente, quedará atrás y quedará claro que más que el ciclo de Bitcoin, lo que manda es el ciclo de la liquidez. Y siempre ha sido así. Por lo pronto, 2025 terminó como un año bajista. Y aquí viene el primer cambio. Algo que va completamente en contra de la narrativa de los ciclos de Bitcoin, porque debía ser explosivamente alcista. Y sin embargo, hoy ya nos encontramos por encima de los 90,000, con un sentimiento además de miedo extremo. Eso es una dicha. 90,000 con miedo extremo en el mercado. Recuerden que nada de lo que se diga en este video puede ser tomado como consejo de inversión, pero en mi caso, todo aquello que esté por debajo de los $100,000 se compra para acumular y dejarlo engordar hasta como mínimo 2030. Faltan 4 años, no más 4 años. Algunos hemos estado aquí más que eso. Por ahora, el precio de Bitcoin ya superó esa barrera de los $90,000. Ayer estuvo moviéndose hasta los $94,000. Pero vamos a mirar la gráfica, el análisis técnico, a ver qué nos dice. Bien. Vemos dos resistencias, la que viene en color azul y la que viene en color rojo. La que viene en color azul es una tendencia bajista clara que viene desde los 126,117 dólares, donde Bitcoin marcara una TH el día 6 de octubre del 2025. Vemos que baja, luego busca esa resistencia, rebota, busca la resistencia, rebota, busca la resistencia, rebota, busca la resistencia, rebota, busca, rebota. Y es aquí, el día 27 de diciembre, un día después de que vencieran esas opciones, de las que le hablé al principio del video, en donde Bitcoin comienza a salirse de esa tendencia bajista, digamos de grado medio, porque esto es una tendencia bajista de corto plazo, claramente es de corto plazo, pues desde el ATH hasta que rompió esa tendencia bajista pasaron alrededor de 82 días. 82 días. Bitcoin, por supuesto, se dio desde el ATH hasta el mínimo, en un 35.9%. Rompemos entonces esta tendencia bajista y luego tenemos una resistencia que nos marca un triángulo en la parte baja, que es una compresión de precios, o lo que llamamos un short squeeze en este caso, o una compresión de precios, porque hasta aquí no sabemos si es short squeeze o long squeeze, porque esto podría haberse ido abajo. Y tenemos que rompemos el 3 de enero, es que ese 3 de enero es tan lindo. Miren, un 3 de enero Estados Unidos capturó a Noriega. Un 3 de enero
Estados Unidos capturó a Maduro. Un 3 de enero, Satoshi mina el bloque Génesis. Dime que nos están diciendo algo sin decirme que nos quieren decir algo. En fin, es el 3 de enero, repito, cuando el precio decide dejar este sistema de resistencia, de soportes y resistencia, este triángulo. Y el precio se dispara hasta los $94,700. ¿Qué hizo Bitcoin el día de hoy? Porque hoy tiene un retroceso que quiere ir buscando de nuevo y es apenas lógico, necesitamos un pullback de nuevo a la resistencia para que la confirme ahora como nuevo soporte. Así que Bitcoin lo que hizo fue ir a buscar la resistencia. En el diario vemos que tiene digamos, un comportamiento de pullback, pero en el de la hora, en el de las 2 horas o el de 4 horas, perdón, vemos cómo baja y luego tenemos yo no recuerdo cómo se llama esa vela, engulfing, no recuerdo, es chistoso, pero es una vela envolvente, porque a esta hora está casi envolviendo toda la vela anterior, que fue bajista. Repito, esto no es consejo de inversión, no es consejo de inversión, pero todo lo que esté debajo de los $100,000 para mí es compra, es compra para mí. Cada quien haga su propio análisis. Así que bueno, si lo vemos en el semanal y traemos el indicador de los halving, pues sí, los bajistas tienen razón. Es casi milimétrico. Vimos la subida, vimos en dónde hacemos ATH, igual que en el ciclo anterior, hacemos ATH antes de marcar ese fin de ciclo. Marcamos fin de ciclo y se pone bajista. Se pone bajista y casi que el comportamiento se ve muy similar. Una primera onda, una corrección, luego para seguir bajando. Una primera onda, una corrección, luego para seguir bajando. Hasta ahora, el análisis técnico acompaña todo lo que los traders emocionales, pues por supuesto vienen diciéndonos en sus canales. Me van a perdonar que sea un poquito, pero no es por el análisis. Hay algunos que llaman bear market, a quienes respeto además, y se fundamentan meramente en lo técnico, y son muy técnicos. Y está bien, me encantan sus análisis. Yo soy de los que creo que aunque el análisis técnico es, digamos, una piedra angular de la interpretación del mercado, no podemos dejar de lado el análisis fundamental. Y no es lo mismo analizar Bitcoin en 2021, en donde el único institucional o los únicos dos institucionales que teníamos públicos eran Tesla y Strategy, que analizar Bitcoin en 2025, 2026, en donde tenemos los grandes fondos de inversión con instrumentos de ETF públicos, con una Genius Act que promueve el tema de las stablecoins y una Clarity Act sobre la mesa y toda una cantidad de adopción institucional y de regulación que aquí no teníamos. Es que el mundo aquí hablaba de Bitcoin como un token especulativo y un scam. El mundo aquí habla de Bitcoin como una realidad y yo no me estoy refiriendo al amigo o a la abuelita o a tu primo, estoy refiriéndome a Jimmy Dimon, por ejemplo, del Chase, del JP Morgan. Estoy refiriéndome a Larry Fink, de BlackRock. Estoy refiriéndome a Michael Saylor, de Strategy. Estoy refiriéndome al presidente Trump, que aquí era un completo enemigo y acérrimo enemigo de Bitcoin. Estoy refiriéndome a Powell, que ya también habla de que esto es una realidad y que están listos para ser tenidos en cuenta como activos sólidos. Incluso nadie recuerda a Gary Gensler, presidente de la SEC o expresidente de la SEC, que también lo único que hizo fue darnos duro y tirarnos mierda, y ahora lo hemos visto incluso en sus clases magistrales, porque ahora es profesor, hablando de Bitcoin en buena hora. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Uno y dos, no es el mismo ciclo de liquidez aquí que aquí.
Aquí comenzó una QT y todo este recorrido fue en QT, pero luego todo este recorrido fue en QT y ahora comenzamos a no QE, pero comenzamos a ralentizar, ni siquiera ralentizar, ya a agregar. Comenzamos una fase expansiva no agresiva, pero terminamos la contractiva. Por favor, por favor. ¿Que pueden manipular el mercado? Ah, eso es otra cosa. Ahora, si vamos a hacerle un análisis concienzudo a esto desde el análisis técnico, pues yo tendría que decir que tienen toda la razón los traders emocionales o los influencers emocionales. Porque, claro, desde la teoría de ondas de Elliot, que es la teoría que a mí me gusta y que es la que yo sigo, pues aquí, y lo tengo muy marcado, aquí tenemos una onda 1, una onda 2 en ABC, una onda 3, una onda 4 en WXYXZ, una onda 5 aquí, y aquí deberíamos de comenzar a ver una A, B y C. Y si ustedes toman esas medidas de A, B, C, y por esto creo yo que pues el análisis técnico de estos personajes es acertado, cuando tenemos una corrección en tres ondas A, B, C, que después de la onda 5 es una corrección agresiva, normalmente responde a un zigzag, pues vemos que tenemos primero una onda A que ya se ha desarrollado con 5 movimientos internos, que serían 1, 2, 3, 4 y quizás este el quinto, o habría que ver la estructura interna, y que a partir de esos 5 movimientos, esa onda A ya desarrollada, pues nos va a generar un rebote a niveles entre el punto 5 y punto 618, que en este caso serían estos niveles, 103 a 108 mil dólares, es decir, esto sería A, esto sería B, y que a partir de que tenemos B, podemos proyectar hacia dónde iría la onda C, que es simplemente una proyección del 1 a 1 de la onda A. Y si suponemos que la onda C termina allá, podríamos decir que la onda C debería de llevar a Bitcoin a niveles de precio de los 69.897 dólares. Entonces, desde lo técnico, claro, todo el mundo espera esto. Un A, un B y un C, para luego continuar un proceso de lateralización y luego comenzar otras 5 ondas expansivas. Pero lo cierto es que el momento de la liquidez no acompaña ese análisis. Veremos quién tiene la razón, veremos. Yo espero en 2026 otro ATH que ponga a Bitcoin por el orden de entre los 130 y los 160 mil dólares. Pero veremos, veremos. Iremos siguiendo en el día a día este análisis. Por lo pronto, para quienes les gusta tradear esto en el corto plazo, ¿yo qué veo aquí? Veo un rompimiento importante. Vamos a traer de nuevo el indicador de fuerza relativa. Yo veo un movimiento importante, veo una salida de una zona de consolidación, que para mí esto es acumulación. Eh, para mí esto tiene que ir a buscar de nuevo este soporte, esta antigua resistencia y volverla a soporte. Yo espero un pullback que traiga el precio de nuevo aquí a los 88 mil dólares y siga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vamos a fijarnos, creo que tenemos varios imbalances por debajo. Aquí tenemos este imbalance que podríamos ir a llenar acá a los 90 mil dólares, más o menos. Pues digamos 90 mil dólares en la CME. Estos son 88 mil dólares en cotización de Bitcoin. Entonces creo que vamos a ir a llenar ese imbalance para luego sí continuar camino al alza. Entonces, como a mí no me gusta ir en corto en Bitcoin, pues no les voy a decir que entren en corto, además yo no doy consejos de inversión, pero sí consideraría esperar un poco, un tanto, para asegurarme de que este imbalance se llene. Y si no, esperar a que supere esta línea, que también es una resistencia, que está en los 94, 95 mil dólares, ¿sí? Que es una resistencia aquí y es una resistencia aquí. Es que la supere, haga el pullback y siga subiendo.
para decirnos que este pendiente va a quedar ahí, quizás para el futuro o quizás para que nunca se llene. Entonces, en el corto plazo, aunque hoy vimos un comportamiento a la baja de Bitcoin, pero se recuperó fuertemente al final de la jornada, yo me espero todavía que haya un movimiento a la baja y busque corregir el imbalance y golpear este nivel de ahora soporte, que podría ser soporte. O podría también suceder que lo que veamos es un falso rompimiento en Bitcoin, es decir, que esto esté generando una trampa de toros y luego se venga abajo, se meta de nuevo en el canal y comience, digamos, una pata que sería la onda C, que nos llevaría a ese bear market del 70%, y que en tiempo todavía no estamos ni en la mitad. Llevamos con octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses. Llevamos 3 meses, que suelen durar 12 meses. Así que cuidado ahí afuera. Miren bien los indicadores. El VIX tuvo unos picos, ahora se ha relajado, tuvo un pequeño repunte, vuelve y se relaja, pero digamos, no tiene claras señales de volatilidad fuerte. Y vemos el comportamiento del S&P 500 al alza, la M2 al alza. Vemos las shitcoins moviéndose también al alza, han tenido un resurgir. Ethereum está ahora en los $3,274. Vemos compañías, bueno, Strategy está en el lodo. Les voy a decir algo. Oportunidad de compra para mí. Recuerden, esto no es consejo de inversión. Oportunidad de compra. Así que el mercado está muy interesante. El mercado está muy interesante. 2026 arranca muy positivo. Dos noticias súper positivas. Parece ser un buen año. Y bueno, hacía rato no nos veíamos. Hacía como unos 20 días no publicaba video. Vacaciones, ustedes saben. Y, digamos, todavía la otra semana estaré por fuera, así que puede que no publique nada. Pero realmente Bitcoin venía metido en ese canal, en donde lo único que había que hacer era lo que les dije, pues o para mí, lo único que yo me dediqué a hacer fue lo que les dije en ese video anterior. La sangre se compra, la sangre se compra. ¿Estamos todavía en el momento? Estamos todavía en ese momento. Simplemente traten de ubicar las velas rojas, no es consejo de inversión, pero la sangre se compra. Así que nada, cuídense, un feliz 2026, que traiga cosas muy positivas para sus vidas, pasen tiempo con sus familias, estudien bastante y ojalá que las inversiones que hagan tengan buenos rendimientos o, si no es así, pues que tengan grandes puntos de compra, porque aquí lo que buscamos no es hacernos ricos de la noche a la mañana, sino crear riqueza generacional. Cuídense mucho. Chao.